Dios quiere siempre darnos lo mejor de lo mejor y de hecho nos está preparando. Y aunque nosotros sí tenemos que pasar por tribulaciones, por momentos de angustia y por circunstancias difíciles, aunque Dios prepare un terreno de una forma especial, porque aunque esté pasando por un momento de tribulación, el territorio es un territorio de aprendizaje. Y en medio de ese territorio Dios me va a proveer de cantidades de beneficios. Pero para los seres humanos es mucho más fácil poder ver el caos, los problemas, la tristeza, el dolor y tomar eso como referencia para avanzar, en vez de abrazar todas esas bendiciones que Dios nos está dando en medio de esa preparación. Entonces, ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y voy a empezar a compartir pantallas. En el transcurso de la charla, si surgen preguntas, yo por lo general quiero que todos participemos porque la idea es que nos quede lo suficientemente claro todo este material. Las personas que deseen hacer preguntas, levantan la mano y Jason, por favor, les das la palabra. No tengo ninguna dificultad con que me vayan haciendo preguntas en medio de la conversación porque me gusta manejar esto más como un taller, más como una conversación de amigos. Así que Jason, ya comienzo a compartir pantallas. Sería donde dice presentar en la parte de arriba. Sí, ya, yo creo que ya comencé a presentar. Donde, a ver. Ok. Bueno, entonces como les venía comentando ahorita, ¿qué pasa con los pensamientos? ¿Por qué nuestros pensamientos suelen ser pensamientos de caos cuando los tiempos que estamos viviendo son de angustias? Y yo creo que ahora es el momento de hacernos una pregunta especial porque es que es precisamente la situación que estamos viviendo en este momento. Y es, ¿cuál es nuestra percepción de la pandemia? Después de todas estas cosas que hemos visto de la pandemia, ¿será que nosotros creemos que nuestros planes y metas que nos habíamos trazado previamente se van a cumplir en el mismo plazo que nosotros habíamos dispuesto? Quiero unos dos hermanos que participen con esta respuesta, por favor. Maribel, ¿te gustaría participar? Con mucho gusto, hermana, estoy para servirles. Bueno, la pregunta es nuevamente, ¿cómo está tu percepción de la pandemia en este momento? Y después de todo lo que hemos vivido en este tiempo, que ya conoces todas las circunstancias que está viviendo la humanidad, ¿tú crees que las metas, los proyectos o planes que tú has trazado para tu vida se cumplirán y en el plazo que tú has previsto? Podría decirse, hermana, que por toda la información que nos llega a través de los medios de comunicación familiares y todas estas cosas que nos rodean con la pandemia, muchas de las veces nos llenamos de tanta información que es lo único que pensamos y ponemos una barrera y nos ponemos a pensar que no, es que ya no voy a poder salir, ya no voy a poder hacer esto. Por ejemplo, en clubes ya no vamos a poder hacer campamentos locales porque alguien se puede enfermar y estamos en la vida con muchos temores. Pero no siendo incrédula y que esto nos
te parezca ofensivo, yo creo que no somos como el mundo. Nosotros tenemos un Dios poderoso que nos da la fortaleza, nos da fe y nos permite seguir avanzando sin tanto temor o estrés de ir pensando, es que si me subo a la combi me voy a enfermar. Hay que tomar las precauciones, por supuesto, pero la vida sigue y en el nombre de Cristo Jesús y tomados en el nombre de Cristo Jesús, podemos realizar todas las cosas. Aunque todos los medios y todo lo que nos rodean digan COVID, 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 nosotros tenemos una mira diferente, hermana. Esa es mi percepción. Bueno, quiero escuchar al pastor X. Sí, es muy extraño las circunstancias por las que estamos viviendo en este tiempo y llegamos a pensar, de hecho en el plano personal, como pastor, mi ministerio se vio truncado en muchas facetas. Para no hablar de la parte familiar, ni nada de eso, solamente el ministerio. Había muchos planes, había muchas cosas que se querían hacer y la pregunta, como decía nuestra hermana Maribel, ¿cuándo, Señor, cuándo vamos a poder realizar todo eso? ¿Cuándo va a pasar todo esto de la pandemia? Cuando vemos que las cosas no mejoran, sino que se calman un poquito y vuelven ¿verdad? Entonces uno tiene sus planes, tiene su agenda ya hecha allí, pero nos vemos como frenados, y a veces, yo creo que no solamente me ha pasado a mí, nos pensamos, bueno, y nos preguntamos, bueno, ¿cómo voy a poder realizar esto? ¿Cómo voy a poder realizar esto para mi distrito? ¿Cómo voy a poder hacer estas cosas? Entonces, sí, yo no soy ajeno a esa pregunta, hermana, a esos pensamientos que se nos vienen a la mente, ¿verdad? En medio de en medio de la angustia, se forma allí en la mente un caos y nos preguntamos, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para resolver esto? Porque son muchas cosas y estamos hablando solamente de mi ministerio. De pronto cada uno tendrá su percepción de acuerdo a las actividades o a los oficios que hace en su vida. Pero sí que es una buena pregunta. Claro que sí, una buena pregunta. Bueno, entonces, ¿es fácil enfocarnos en nuestras metas y objetivos de vida? Mira, en condiciones normales, no como lo que está viviendo en este momento la humanidad, porque no es una condición normal, es algo para lo que no estábamos preparados. Todo lo que está pasando en este momento nos está llevando a un cambio total de lo que vamos a empezar a vivir de la pandemia en adelante. Va a ser totalmente diferente a nuestra crianza, a nuestras creencias, a todo lo que nosotros ya habíamos vivido. E incluso nosotros seguimos educando a nuestros hijos a la manera como nosotros fuimos educados. Pero a partir de esta pandemia, la educación también va a ser transformada. Así que ya las cosas, cuando esto avance mucho más de lo que ha avanzado hasta ahora, ya nada volverá a ser igual. Y sé que nosotros como pueblo de Dios estamos preparados, ¿verdad? Para entender esas nuevas circunstancias que vamos a vivir. Pero aún cuando esto no estaba pasando y yo hacía esta pregunta, ¿es fácil enfocarnos en nuestras metas y objetivos de vida? La gran mayoría de las personas decía, sí, sí podemos hacer metas, sí podemos lograr metas, trazarnos objetivos y lograrlos. Pero del dicho al hecho hay un gran trecho. No era tan fácil de todas maneras. ¿Por qué? Porque aún en condiciones normales estaba pasando algo. Nosotros teníamos que lidiar con nuestros procesos pasados para poder tomar unas decisiones asertivas que nos ayudaran a avanzar en nuestros procesos personales o mentales o emocionales o circunstanciales para poder llegar a esos objetivos o metas que nos habíamos trazado. En condiciones fuera del caos, no es totalmente fácil,
de lograr los objetivos, porque siempre tenemos, como habíamos explicado en un seminario anterior, siempre tenemos que salir de una zona de confort para lograr metas y objetivos, ¿cierto? Siempre hay que salir de esa zona de confort, y esa zona de confort, salir de ahí no es fácil, porque a todos nos gusta estar cómodo, e incluso si hay un órgano de nuestra economía corporal que le gusta la tranquilidad y le gusta la comodidad, es precisamente el cerebro. O sea, el cerebro es el órgano más cómodo que hay. Por él, nosotros no deberíamos exponernos a ninguna experiencia nueva. Entonces, naturalmente no es de un día para otro que nosotros vamos a lograr las metas y objetivos, y en medio del camino vamos a encontrar obstáculos, vamos a tener que proponernos nuevos retos, vamos a tener e incluso muchas veces que cambiar nuestro enfoque para ir logrando todas esas metas y proyectos que nos proponemos. Pero en un tiempo como el que estamos, nos tenemos que hacer muchas preguntas. Y las grandes preguntas que nos estamos haciendo en este momento, toda la humanidad, es ¿qué hago con el temor? ¿Qué hago con el pánico? Porque esta es una circunstancia especial y es uno de los obstáculos más poderosos, de los obstáculos más poderosos que hay para yo poder alcanzar mis objetivos, porque tiene una fuerza en las emociones de todos los individuos. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa con nosotros? Lo que decía ahorita la hermana Maribel. Ella dijo, yo creo que adelantó parte de la charla. Lo que pasa es que nosotros somos diferentes. Sabemos que sí estamos viviendo un momento caótico, que sí estamos viviendo un momento difícil, pero nosotros estamos bajo el control absoluto de un Dios todopoderoso, de un Dios que transforma circunstancias, de un Dios que su amor es ilimitado y siempre va a obrar en beneficio de sus hijos. Siempre, siempre el Señor va a obrar en beneficio de sus hijos porque Él nos ama y nos ha amado de manera ilimitada, y eso lo conocemos a través de toda la Escritura. Entonces, ¿qué es importante cuando en un tiempo de angustia yo tengo que tomar decisiones? Es aprender, reaprender, porque esa es la palabra que vamos a utilizar el día de hoy, reaprender. Tengo que reaprender a tomar decisiones pensando que Dios puede ver las cosas que yo no veo. Dios puede hacer las cosas que yo no puedo hacer, que hay cosas dentro de mi proceso que yo voy a poder obviamente hacer, pero las que yo no puedo hacer las tengo que dejar al control absoluto de Dios. Entonces, esa es una de las premisas que podemos utilizar nosotros en este momento para entender que nuestros pensamientos en tiempo de aflicción no pueden ser pensamientos de caos, que nosotros tenemos las escrituras abiertas y en cada página de las escrituras vamos a encontrar las mejores recomendaciones, vamos a encontrar las promesas, vamos a encontrar historias de vida que nos muestran que al pueblo de Dios le suceden cosas extraordinarias. Entonces, de esta manera nosotros podemos comenzar a enfocar nuestras metas y nuestros objetivos, colocando nuestros proyectos en manos de Dios y sabiendo que los pensamientos que Él tiene son pensamientos de bien, de amor, son pensamientos de bondad, que Él piensa todo lo mejor para con nosotros. Entonces, Jason, me gustaría que leyeras el Salmo 90. Vamos a abrir las escrituras. Comienza desde el 1, por favor, sí. Ok, dice así, Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación.
antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertidos hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los haces pasar como avenida de aguas, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque es cortado presto y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la hermosura de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y confirma sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Entonces, al leer este salmo, yo veo de que verdaderamente la vida del hombre es extremadamente corta. Vamos a estar rodeados de calamidad. Y el que conoce todas las cosas que pasaron y las que han de venir, las conoce solo Él. Pero ¿quién es Él? ¿Quién es Él? Él no es cualquier persona. Él no es cualquier ser. Él no es como los otros dioses. Él es mi Padre. Y desde este concepto vamos a comenzar a mirar a Dios. Vamos a comenzar a verlo así, en la propia estructura de su amor. ¿Quién es el único que nos puede dar a nosotros toda la sabiduría para vivir? Absolutamente es Él. Y ese es el primer principio que tenemos que tener nosotros en cuenta para tomar decisiones, para organizar nuestras metas, para organizar nuestros proyectos de vida. Porque el único que sabe verdaderamente si esos proyectos van a ser cumplidos o no es Él. La palabra dice que el promedio de vida de un hombre es de 70 años. Y a los más robustos, o sea, me imagino a los que físicamente están mucho mejor, 80 años. Pero si nosotros vemos en realidad eso en comparación con el tiempo que vamos a estar en la eternidad, es extremadamente corto. Y es un tiempo que tenemos que aprovechar. Y para poder tomar metas y desarrollar objetivos y que estén dentro de los planes de Dios, con la primera autorización que tengo que contar es con la de Él. Con el primer respaldo que tengo que contar es con el de Él. Entonces, es importante que cuando nosotros vamos a tomar decisiones en nuestra vida, lo primero es establecer si aquello que yo estoy pidiendo está soportado en la voluntad de Dios. Sí es su voluntad. Entonces, es importante. A ver, ¿cuántas metas y proyectos no teníamos antes que esto pasara? Cantidades. Uy, cantidades, ¿cierto? Y para el año que comenzó este proceso, muchos se vieron afectados porque los procesos administrativos se frenaron.
porque hubo que tomar cambios laborales, hubo que tomar decisiones financieras. Cierto, todos tuvimos que tomar nuevas decisiones. Por lo menos yo me vine para un país donde yo suponía que en un año ya iba a estar homologada. Y no se dio así, porque al llegar la pandemia he tenido que esperar 2 años y aún todavía no está homologado mi título. Pero miren qué hermoso es, que aún así la gracia y la misericordia del Señor nos ha respaldado, porque no se trata solamente de lo que yo estoy diciendo aquí, porque cada uno de los que estamos ahí hemos visto, sí, hemos tenido que posponer nuestras metas, hemos tenido que posponer muchas decisiones, algunas situaciones que queríamos vivir, no las hemos podido vivir, ¿cierto? Pero en todo eso aún nosotros podemos ver el respaldo de Dios y sentir que no tenemos por qué dejar de lado aquellos objetivos que ya teníamos organizados, porque Él tiene el control de todas las cosas. Entonces es importante que nosotros tengamos este primer enfoque, que debemos de poner todo en las manos de Él primeramente y actuar según su voluntad. Algo que suele pasar cuando nosotros tomamos decisiones es la pérdida de la identidad como hijos. Mira, si nosotros vamos donde un rey, porque a Dios lo calificamos como un rey, como un juez, como un padre, ¿cierto? Jason, ¿cómo vas tú donde un rey a pedirle? ¿Cómo le pedirías a un rey? Buena pregunta. Con todo el acá donde yo vivo hay monarquía. Fíjate que tienes que ir donde el rey a pedirle. Tienes que irle a pedir algo al rey. ¿Cómo se lo pedirías? Con todo el respeto que se merece, pienso en Dios, ¿verdad? Cuando voy a pedirle algo, es de la misma forma que lo hago. A Dios le pides como un rey. Pero a un rey terrenal, ¿cómo le pedirías a un rey terrenal? ¿Cómo? Nunca lo he pensado, entonces, bueno, hay que solicitar una audiencia, sacar una cita. Diría con un presidente actual, habría que sacar espacio, reportar quién soy, de dónde vengo, dónde vivo, qué hago, todo mi historial, me imagino. Bueno, está bien. No es fácil ir donde el rey, porque tienes que atravesar una cantidad de protocolos, obstáculos, y finalmente llegas donde el rey y el rey te dice, mira, lo que pasa es que yo no te puedo solucionar tu problema. Yo no te puedo solucionar tu problema por alguna razón. Eso pasa con los reyes terrenales. Los reyes terrenales no pueden solucionar absolutamente nuestros problemas. Ahora, vamos donde un juez. A ver, Johnny Terán. Hermano Johnny. Esto es dedocracia. Johnny, ahora, vas a pedirle, estás en un juicio y tienes que pedirle a un juez. Pídele un favor a un juez en medio del juicio. ¿Cómo lo harías? Bueno, ante todo depende, si el juez es mi amigo, pues yo iría con toda confianza, pero si el juez no fuese mi amigo, iría con mucha reverencia y mucho respeto, como ellos así lo expresan, ¿no? Por lo menos lo exigen de uno. Johnny, pero si tú eres la persona que está siendo sentenciada, ¿tú puedes pedir ese favor a un juez? Eso depende del estado de mi culpabilidad. Si en realidad soy una persona culpable, pues yo rogaría, ¿no? Rogaría que se observara el juicio, ¿no? Que se
que hubiera, no sé cómo le dicen en el derecho, hermana Laura, ¿cómo le dicen a eso? Que hubiera una ¿qué? ¿Cómo se le dice a eso, hermana Laura? Hermana Laura, te están Bueno, preguntando. el juez no hace favores en juicio y menos un sentenciado. Pero ellos pueden hacer una revisión. En este ejemplo que la hermana Shirley está poniendo, nunca vas a conseguir un favor de un juez, porque si es tu amigo se declara impedido y no actúa, porque él mismo se recusa. Un juez no puede hacer favores en el marco de un juicio, y cuando uno está en un estrado judicial, sea cual sea la parte, sea usted abogado, sea usted representante, sea usted fiscal, sea lo que sea, hablemos en el escenario de un juicio penal, que es el que la hermana Shirley está poniendo, uno se dirige a los jueces con mucho respeto. Es más, habemos abogados que cuando hacemos exhortos o comunicaciones, siempre nos despedimos de usted, señor juez. O sea, como mostrándoles ese sometimiento de nosotros a ellos. Entonces uno siempre se dirige a un juez como con mucho respeto y como elevando su dignidad y la autoridad que tienen frente a nosotros los ciudadanos comunes y corrientes. Dios, la hermana Bueno, Laura. ahora el turno es para Eliana. Eliana, ahora recuerda, estamos hablando de una persona sentenciada, una persona que ya está condenada, como cada uno de los que nosotros pudiéramos, de los que estamos aquí pudiéramos ser, ¿cierto? Pero Eliana, entonces ahora, bajo esa misma situación, tú te vas a acercar a tu papá y le vas a pedir el favor. ¿Cómo lo haces? Buenas tardes, ¿cómo están, hermanos? ¿Me escuchan? Sí, Eliana, te escuchamos, claro. Bueno, me haces la pregunta propiamente que cómo me acercaría a mi padre. Sí. Nosotros estamos buscando un favor, ¿cierto? Pero ya vimos que acercarse en forma natural a un rey hay que pasar muchos protocolos. Pero si estamos sentenciados, ahora tenemos que acercarnos a pedirle un favor a un juez, y la hermana Laura dijo que imposible. Es difícil pedirle un favor porque el juez no te va a hacer ningún favor. Pero ahora eres esa misma persona, pero tienes que acercarte donde tu padre a pedirle ese favor. ¿Cómo lo haces? Lo que colocas, mientras que sí, y lo mismo a un rey, porque un rey lo ve casi que inalcanzable, pues es para uno tiene como el concepto de que es alguien de mucha reverencia también. Sin embargo, para el papá pues depende como de la relación que haya, porque también hay padres que también se vuelven en un momento determinado inalcanzables. De hecho, pues si hablo de mi relación personal, yo tengo muy buena relación con mi papá porque mi papá es un padre muy amoroso, casi que mi padre es como mi madre. Entonces, yo con él puedo acudir en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, y yo casi que podría decir que él va a estar presto a ayudarme, además de entender casi siempre mi situación cualquiera que sea. Sin embargo, voy a hacer como un punto de referencia frente al tema de los padres. La hija de Charles Chaplin, creo que se dice así, el escritor muy famoso, ella cuenta que acercarse a su padre era muy difícil y que durante todo el tema familiar ella solamente habló con él una sola vez sin pedir permiso, porque siempre tenía que pedir permiso para poder ir. Bueno, vemos claramente que nosotros tenemos un rey que es un juez, pero también es nuestro padre. Y hay una gran diferencia, y es que cuando ese rey, cuando ese juez es mi padre, yo tengo toda la confianza de este mundo, y que ese padre, por ser padre, conoce mi intimidad. Puede llegar a conocer, un padre aquí en la tierra puede llegar a conocer los secretos de su hijo, pero él absolutamente conoce todo lo de nosotros. Y conoce qué circunstancias estamos pasando y nos están llevando a estar negativos, a estar tristes, a tener dolor, a tener aflicciones.
Y si yo le pido a ese padre con toda la confianza algo, él lo hará. Porque mira que la palabra dice que a quién de vosotros que su hijo le pide un pan, le dará una piedra. Y a quien que le pide un pez, le dará una serpiente. Si nosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, cuánto más vuestro Padre. Entonces, tenemos que identificar que nosotros somos hijos de Él, y que Él tiene el control absoluto de las circunstancias que estamos viviendo y también conoce los deseos de nuestro corazón. Y Él está presto a escuchar los deseos de nuestro corazón. En Juan 1:12 dice lo que tenemos aquí escrito: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Y eso es importante reconocerlo cuando yo estoy luchando por mis metas, cuando yo quiero lograr mis objetivos. No es cualquiera el que me está ayudando a mí. Y siempre voy a repetir la misma frase que está en 1 Pedro 5:7. Bueno, con respecto a nuestros planes y objetivos, en unas circunstancias como las que estamos viviendo, o cualquier circunstancia, porque hoy puede ser COVID, pero en medio de los procesos de crecimiento nosotros vamos a vivir diversas y diferentes circunstancias. Es posible que alguien de los que está aquí en el grupo tenga un hijo que necesite llegar a la universidad, y en este momento ahí pueden haber situaciones económicas, situaciones familiares, o situaciones laborales que no permiten que ese hijo nuestro logre esos objetivos. Podemos tener metas espirituales que por alguna razón en este momento no nos es fácil cumplirlas, porque puede ser que estemos pasando por un duelo, porque recuerden que nosotros tenemos diversas roles dentro de nuestra vida, tenemos diferentes circunstancias que vivir. Entonces, esas circunstancias pueden estar en contra de lo que nosotros queremos en este momento, y eso comienza a ponernos a nosotros mucho más ansiosos, mucho más temerosos, mucho más pensativos. Entonces, en este momento es importante que nosotros, cuando estemos pasando por circunstancias difíciles, pongamos los planes y objetivos sobre el altar. Hay una historia bíblica que nos recuerda una promesa, ¿cierto? Los que estamos aquí sabemos que hay una promesa que fue la promesa de Abraham, que la podemos traer en este momento. Abraham tenía una promesa de tener un hijo, y cuando tiene ese hijo ya que había crecido, su hijo con él, y había una relación de amor, Dios le pide a Abraham entregar y poner esa promesa en el altar. ¿Cuán difícil era para él colocar esa promesa en el altar? Yo me supongo como madre que tiene que ser algo de decir algo parecido a como: yo no puedo creer que Dios me esté pidiendo colocar mi hijo en un altar. Algo así podría haber pensado Abraham. Y aún así él decide poner esa promesa, esa meta que él tenía, porque eso fue una de sus grandes metas. Su hijo, quería un hijo, y le llega ese hijo y ahora lo tiene que poner en el altar. Y finalmente, cuando él decide poner ese hijo en el altar, ¿qué pasa, Pastor Elkin? Dios interviene. ¿Y qué hace? Porque es que no es solamente Dios hizo algo, Él interviene, pero hace algo mucho más grande ahí. Evita que pase una tragedia. Sí, Él evitó pero viene algo mucho más grande, y es que la promesa se hizo mucho más grande, porque ahora la promesa sería que sus hijos serían contados, que serían como la arena del mar, que serían como las estrellas del cielo. O sea, de un hijo vendrían generaciones. Entonces, muchas veces esta tiene que ser nuestra actitud. Cuando nosotros vemos que por cualquier situación no se están dando nuestras metas y proyectos, nosotros tenemos que soltar eso en las manos de Dios. Hay que soltarlos,
porque es posible que Dios esté utilizando también las circunstancias que estamos viviendo para proyectar algo mucho más grande. Lo que pasa es que cuando estamos viviendo en estados de calamidad o en circunstancias difíciles, nuestra mente, eso es algo biológico, eso es algo bioquímico, lo hace nuestro cerebro, nos va a enfocar en lo negativo, no nos deja avanzar con facilidad. Y las circunstancias, como decía la hermana hace un rato, si nosotros alrededor nuestro estamos escuchando cosas negativas, cosas más difíciles y estamos escuchando problemas, nos vamos a enfocar en eso. Y vamos, sí, pastor, diga. Eso que usted está comentando ahí, doctora, me hace recordar el pasaje de la viuda de Naín, ¿no? Cuando Jesús le dijo, no llores. ¿Y cómo podría uno decirle a una mujer hoy que pierde a su único hijo, que lo va a llevar al cementerio, que ahí en esa caja va enterrada su esperanza, sus sueños? ¿Cómo decirle no llores? Podríamos decir, y se complementa con lo que usted está comentando, pero Dios estaba diciéndole no llores, o sea, es lo que te está diciendo, a soltar eso, para darle el control a lo que Dios iba a, o lo que Jesús iba a hacer después de que dejara de llorar. Porque si preguntáramos en este momento, bueno, ¿qué era mejor? Que Jesús le dijera o resucitar al joven para que ella dejara de llorar, o que ella dejara de llorar para resucitar al joven. Humanamente diríamos, no, lo mejor es que resucitar al joven y ya, adiós lágrimas, ¿cierto? Pero Jesús hizo lo contrario, en la lógica divina hizo lo contrario. Ella tenía que dejar de llorar para que pudiese ver el gran milagro que Jesús iba a hacer después. Amén, así es. Entonces, muchas veces tenemos que soltar nuestras metas y proyectos en manos de Dios, porque Él sabe lo que está haciendo. Como comenzamos, la primera parte, que el Señor, Él conoce más allá de lo que nosotros podemos ver. Él sabe todas las cosas, Él sabe el futuro. Y por alguna razón no nos está permitiendo en este momento que se den las cosas. Si no estamos preparados para recibir algo, no lo vamos a saber aprovechar. Y eso es la primera circunstancia que nosotros tenemos que pensar. ¿Estoy preparado para recibir la promesa en este momento? Porque puede ser que no estemos preparados, pero nos está preparando. Nos está preparando para poder llegar a ese momento y culminar y poder responder favorablemente a lo que Dios está haciendo, a aprovechar al máximo ese beneficio que Dios me va a dar a través del cumplimiento de mis objetivos. Entonces, cuando nosotros trazamos metas, es importante entender que tenemos que ser organizados con respecto a la formulación de nuestros objetivos o metas. Nosotros podemos realizar metas en nosotros mismos y también podemos pensar en realizar metas obteniendo algo de terceras personas. Las metas que realizamos en nosotros mismos pueden ser espirituales, pueden ser emocionales, pueden ser físicas, pueden ser materiales. Las metas que nosotros queremos o nos proponemos de otras personas son metas que nos pueden llevar a frustrarnos, porque nosotros no podemos organizar metas confiando en otras personas, o que otras personas van a cambiar, que otras personas van a ser parte positiva dentro de mis procesos. ¿Por qué? Porque cada persona está viviendo sus propias circunstancias y también le pueden pasar cosas que de un momento a otro cambien totalmente sus objetivos. Entonces, es importante que nosotros entendamos que si vamos a organizar metas, las metas estén basadas de forma personal en nosotros. ¿Qué es lo que nosotros deseamos? Y esas metas tienen que tener un orden de prioridad. No ser desordenados a la hora de organizar nuestras metas. Porque hay cosas que tengo que trabajar primero en mí como persona para poder lograr materialmente. Si yo soy una persona que no he aprendido a organizar mi vida financiera,
muy difícilmente el Señor me va a permitir a mí lograr un beneficio material que Él sabe que yo voy a despilfarrar o que Él sabe que no lo voy a saber aprovechar. Si yo no estoy preparada para llevar un matrimonio, muy difícilmente el Señor me lo va a dar, porque voy a incurrir en un divorcio. Entonces, el Señor siempre sabe en qué momento darnos cada cosa a nosotros, porque sus tiempos son perfectos, lo que no son perfectos en nosotros mismos. Algo muy importante para construir metas, organizarlas, saber que nosotros podemos hacer metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Es importante, cada que nosotros vamos a formular metas y objetivos, siempre organizarlos de esta manera, para que se vayan dando de forma paulatina y de forma organizada. Entonces, no necesito que las cosas se den a mi manera. Y es todo lo que estamos tratando de dejar aquí claro. O sea, yo puedo programar mis metas, organizar mis pensamientos. En clases pasadas estuvimos viendo cómo se organizan los pensamientos. Los pensamientos nosotros podemos organizarlos visualizándolos, sembrando pensamientos, diciendo cosas positivas de nuestros pensamientos, siendo agradecidos. Y puedo ejecutar todo un plan de pensamientos para que las cosas se puedan dar, pero no necesariamente se van a dar como yo quiero y en el tiempo que yo quiero. Es en este momento donde nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Lo otro, tenemos que tener una actitud madura y responsable. Tenemos que ser consecuentes con nuestros actos. Lo que yo decía ahora, muchas veces las cosas no se van a dar porque sencillamente no estoy preparado para que esos objetivos o metas se den. Entonces, y cuando veo que todo esto va a desencadenar una frustración para mí, lo que debo es aprender a soltar el control, ser feliz con las circunstancias actuales, ser agradecido con las circunstancias actuales, porque todo esto es un entrenamiento. Entusiasmo. No perder el entusiasmo, a pesar de lo que yo esté viendo, a pesar de las circunstancias, de lo que me dicen otras personas, yo no puedo perder el entusiasmo. Es necesario que para yo poder lograr mis metas y objetivos, esté entusiasmado en lo que voy a lograr y en lo que Dios está haciendo. Porque en medio de este proceso, sí, nosotros vamos a vivir un aprendizaje y estamos viendo, verdaderamente lo podemos ver, sí, muchas circunstancias negativas, pero si nosotros nos enfocamos, podemos también ver el avance que hemos tenido en medio de este proceso, porque esto es un proceso de crecimiento. Lograr metas y objetivos es un proceso como cuando uno comienza a estudiar por primera vez. No estamos preparados, los primeros días que vamos al cole estamos llorando, pero ya después comenzamos a aprender y hay algunas áreas que nos van a gustar más que otras. Así es cuando estamos logrando metas y proyectos. Habrán cosas que nos gusten mucho más que otras dentro del proceso. Recordar que nosotros tenemos un potencial humano y ese potencial humano tiene que utilizarse porque es una herramienta valiosa en el crecimiento de nuestras metas. Utilizar nuestra creatividad para lograr todo, organizarnos, mirar a ver de qué circunstancias puedo utilizar para yo también agilizar un poco más mi proceso. Voy a encontrar retos y desafíos. Todos, cuando comenzamos un proyecto, nosotros sabemos que tenemos que avanzar en medio de ese proceso, lo que yo explicaba, salir del área del confort. Entonces, saber que a través de los retos y desafíos vamos a estar entrenando nuestra mente. Todas las decisiones que nosotros tomamos a lo largo de la vida están enfocadas en lo que yo he vivido en mi pasado. Ha sido un aprendizaje constante. Entonces, si yo he visto que he ido tomando decisiones y que las decisiones han sido repetidas y una y otra vez, eso me ha dado cierto crecimiento. Yo voy tomando como referencia todas esas situaciones que ya he vivido, todas esas decisiones que he tomado, voy mirando si verdaderamente han sido valiosas, si he aprendido lo que he aprendido, de qué forma he aprendido con más facilidad, dónde me desenvuelvo mucho mejor. Y todo ese conocimiento yo también lo voy utilizando
para avanzar. Saber que en medio de este proceso lo que vamos a lograr siempre es una mejor versión de nosotros mismos. A medida que vamos avanzando para lograr nuestros objetivos, se va formando siempre un campeón, se va formando siempre una persona con un gran crecimiento, con mayor conocimiento, una persona que va siendo de ejemplo y de inspiración para otras personas. Entender que lo que no se puede controlar siempre nos va a generar miedo y ansiedad. El ser humano siempre busca controlarlo todo. Nos cuesta, en este proceso de vida, nos cuesta, incluso a muchas personas les cuesta soltarle a Dios la parte que tenemos que soltar. Nos es muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros siempre queremos tener el control de todas las circunstancias. Nosotros queremos que siempre se den las cosas en el tiempo, en el momento oportuno, como cuando nosotros queremos que se den y como nosotras hemos decidido que se den. Entonces, esa actitud de quererlo controlar todo lo que va a generar es miedo y ansiedad, porque puede estar pasando lo que está pasando en este momento, que programamos muchas metas, pero en realidad se venía una pandemia, se vendía algo para todo el mundo, que iba a cerrar aeropuertos, que iba a tener los hospitales colapsados, que venían cantidades de personas sin empleo, personas que han perdido sus viviendas, y venía un cambio global para el que no estábamos preparados. Entonces nos frustrábamos mucho más. Entonces, cuando nosotros aprendemos a no ser tan controladores, tenemos más facilidad de salir de los procesos de pánico o de ansiedad. En este momento, en lo que nosotros nos podemos enfocar es en las cosas que nosotros podemos cambiar. ¿Y cuáles son esas cosas que podemos cambiar? A ver, ¿quién quiere participar? Dentro de un proceso de aprendizaje como este, ¿cuáles son las cosas que podemos cambiar? Yo creo que la tengo una forma pregunta, que Laura, sí. yo creo que la forma que, o lo que nosotros podemos cambiar es la forma de ver la vida, porque nosotros estábamos acostumbrados, a pesar de ser cristianos, a estar en lo tangible, en lo inmediato, en lo ya, en lo que podríamos hacer por nuestras propias manos. Y esta pandemia nos está enseñando que tenemos que repensar la vida y repensar todo a lo que estábamos acostumbrados. Hoy ya vemos que antes decíamos teletrabajo, uno decía, uno se siente casi como desempleado, pero ya vemos que es una modalidad de vida. Muchos decían, estudiar virtual, hoy vemos que ya es una realidad en nuestras vidas. Entonces, yo creo que empezar a replantear muchas cosas y muchas formas de cómo vivíamos nuestra vida y cómo veíamos que se podía vivir la vida, porque nosotros veníamos con una única forma y exclusiva forma de ver y de vivir la vida. Entonces, yo creería que sería así, creería que, y en lo personal me ha pasado así, que me ha tocado como adaptarme a muchas circunstancias, porque le digo que la ansiedad que a uno le da es mucha. Yo la semana pasada y esta semana, de hecho, hace una hora se acabó de morir un compañero laboral, un ex compañero laboral, un director del hospital del municipio donde yo trabajaba, de COVID. O sea, y uno recibir esas noticias a uno de una u otra forma lo llena de mucha ansiedad frente a lo que va a pasar con todo lo que ya nos hablaste, con los proyectos de vida, con los planes. Entonces decir uno, hombre, ¿cómo me afecta esto a mí tan directamente? ¿Y qué voy a hacer yo como ser humano para sobrevivir en este caos? Porque estamos viviendo un momento como caótico, donde todo está patas arriba,
donde todo está diferente a como nosotros lo dejamos en el 2020, marzo de 2020, cuando empezaron a suceder todas esas circunstancias. Entonces, yo creería que sería esa capacidad que nosotros como seres humanos y esa inteligencia que Dios nos da para nosotros adaptarnos y repensar todas las circunstancias de la vida. ¿Alguien más quiere participar? Yo, doctora, Maribel. gracias. Tal vez porque yo no tengo mucho contacto con las personas, no veo tan caótica muchas cosas, por lo que ahorita se han estado comentando. Pero, hermana, ¿cómo nosotros podemos? Voy a poner un ejemplo. Yo quisiera aprender a tocar el violín, pero nunca en la vida lo he hecho y empiezo a cursar la escuela para aprender violín. En ese instante llegan voces por todos lados y me dicen, es que no vas a poder, es que nunca lo has hecho, es que te va a costar trabajo, siempre un es que. Entonces, nosotros, hermana, ¿cómo podemos callar esas voces y que no hagan que lo que yo tenía planeado se venga para abajo? Maribel, eso es un entrenamiento. Callar voces, y la primera voz que tenemos que callar es la nuestra. Y eso es un entrenamiento. Y recuerda que la voz nuestra está conformada por todas las creencias que nosotros vivimos desde que éramos niños, desde que mejor, mira, para serte exacta, desde la concepción hasta los 7 años de vida, se está formando el razonamiento, la lógica, se están formando la percepción, todos los procesos mentales del niño. Recuerda de que nosotros como niños venimos con una herencia, con una información genética, pero en realidad nuestro conocimiento, nuestra realidad se va a formar en esa etapa. Entonces ahí es donde se forman las primeras voces. ¿Y por qué se forman esas voces? Porque las personas que nos están educando son personas adultas que ya han tenido sus propias experiencias, personas que también fueron enseñadas negativamente, personas que fueron reprimidas, personas que crecieron a base del dolor y personas que desde que uno está pequeño le dicen, eso no se puede hacer, esto es malo, esto también, mire que si usted se sube a esa silla se cae, y la vida te la enseñan a ver de una manera negativa, te enseñan a ver todo de una manera a su percepción de vida. Imagínate que si ellos son personas llenas de miedos, de pánico, eso es lo que te van a transmitir. Si son personas ansiosas, eso es lo que te van a transmitir. Si son personas excesivas, eso es lo que te van a enseñar. Entonces, esa es la voz que tú aprendes, y después para desaprender todas esas cosas tienes entrenarte, porque no puedes desaprender, porque tienes que combatir contra tus propios pensamientos. Tú tienes que reaprender a entrenar tus pensamientos. Tienes que reaprender a hablar. Tienes que reaprender a ejecutar acciones. Tienes que reaprender a modificar las experiencias. Tienes que reaprender a entender las circunstancias. Tienes que reaprender muchas cosas para que verdaderamente tú a esta edad que tienes puedas hacer las cosas de una manera adecuada, de una manera feliz, de una manera satisfactoria. Porque si no lo haces, va a ser bastante difícil, porque siempre vas a tener esas voces ahí diciéndote no. Lo segundo, si ya tú tienes un conocimiento espiritual, tú sabes que la palabra dice claramente de que nosotros tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela, el Espíritu Santo nos ayuda, el Espíritu Santo nos da sabiduría, el Espíritu Santo está con nosotros, y es precisamente el Espíritu Santo, que lo habíamos hablado anteriormente, que nos va a ayudar a nosotros a poder cambiar o transformar esa vieja estructura. Damaris, tienes una participación. Buenas tardes, hermana Shirley, Dios la bendiga. Amén. Bueno, sí, con respecto a lo que se está hablando de nuestros pensamientos y de toda esta problemática de
del COVID, claro, aún como decía el pastor, es la pregunta que se hace uno todos los días: ¿para dónde vamos? ¿En qué va a acabar todo esto, cierto? Pero ayer tenía la oportunidad de hablar con una señora que es venezolana, y entonces ella me decía, es que es muy difícil manejar esta situación en la que estamos viviendo. Yo no sé qué hacer, qué voy a hacer, pero entonces a mí el Espíritu Santo me decía: hay que confiar en Dios. Y en estos momentos creo que es muy práctico lo que usted nos está diciendo. Juega un papel muy importante los pensamientos, pero también juega no, yo digo que en primer plano es recordar las promesas de Dios, no olvidarnos de las promesas de Dios, que aunque estemos en este mundo de caos, aunque estemos todo esto, Dios va a tener la salida y Dios va a dar solución a todo esto, que la tormenta pasará. Amén, Damaris. Marta. Marta, tienes la mano levantada. Ya. Ok, buenas tardes, gracias. Buenas Yo sé que tardes. este grupo, hermano Jackson, puso este link y me interesó. Hermana, yo pienso que el ser humano permanentemente está en cambio, ¿no? La vida del ser humano total, todos los días está en cambio. Cuando nacemos, aprendemos a caminar, aprendemos a hablar, vamos al colegio, nos genera ansiedad porque estamos acostumbrados al hogar, al mimo de los papás. Después vamos al colegio, nos genera ansiedad, nos adaptamos al colegio, terminamos nuestros estudios escolares, vamos a la universidad y la ansiedad de presentar un examen de admisión a la profesión. Yo estudio odontología. Entonces todo eso genera cambios, pero yo pienso que los cambios siempre son para mejorar. Y eso depende de la actitud, porque todo es actitud. Y uno como ser humano, el hombre por naturaleza se adapta a los cambios, que en este momento que estamos viviendo, sí, genera, al principio, o todavía genera ansiedad, genera angustia, porque uno no sabe si mañana estamos, ¿no? Pero hay una cosa muy importante que es la confianza, una cosa que yo aprendí que cuando yo me ingresé a ser adventista, yo aprendí a confiar en Dios y yo aprendí a vivir mi día a día, ¿no? A solventar el día. Yo en la noche digo, gracias Señor porque pude solventar mi día. Mañana Dios proveerá, pero los cambios generan esa ansiedad, esa angustia, y la nueva normalidad para nosotros ha sido terrible porque el sentirnos, es muy distinto cuando usted quiere estarse en su casa por su propio gusto, que no quiere salir de su casa, a que le toque. Cuando ya le toca a uno las cosas es cuando uno siente como que, uy, sí, me están oprimiendo, uy, sí, yo siento ansiedad, yo siento angustia porque yo antes salía, yo antes hacía lo que tenía en mi mente, yo tenía mi negocio organizado, ahora me tocó aprender a la tecnología, a manejar la tecnología cuando en mi época era la máquina eléctrica. Ahora me tocó aprender a manejar el computador, a manejar las redes sociales, a través de las redes sociales, tratar de hablarle a la gente de lo que yo hago, de lo que me interesa. Y entonces yo pienso que es muy complicado, pero todos los cambios generan ansiedad, pero todos los cambios son para mejorar y depende de la actitud. Eso es cuestión de actitud y aceptar uno las cosas tal como vienen y confiar en el Señor, y lo que usted acaba de decir, soltarse en el Señor y Dios proveerá, y vivir confiado y vivir su día a día, un día a la vez. Amén, Marta, así lo dice la palabra. Muchas gracias. De todas maneras, si yo le pidiera a cada uno de los que está aquí que enumerara algo positivo de este momento, créanme que todos tenemos cosas muy positivas que decir, porque a partir de este momento, miren las cosas, voy a enumerar unas cuantas, pero miren lo que pasó. Pasó que nos vimos obligados a orar en familia. Nos vimos obligados a pasar tiempo con nuestros hijos. Anteriormente todo el tiempo era para el trabajo. La gran mayoría de las personas tenía que pasar mucho tiempo en el trabajo. Cuando llegábamos el sábado, vámonos para la iglesia, pasamos tiempo en la iglesia con los hermanos, pero la comunión en familia
en realidad no siempre se vivía como se está viviendo en este momento. Así que en este momento nos hemos enfrascado más ahora en lo más importante, los hogares, la comunión entre hijos y padres. Así que eso es uno de los beneficios más grandes que yo he visto. Otro, y el más importante, en este momento, a causa del pánico y a causa del miedo que genera la pandemia, cantidades y cantidades de personas se han vuelto a los pies de Cristo. Cantidades, porque están llenos de incertidumbre y la incertidumbre te hace tener que buscar de dónde agarrarte. Y en este momento, cuando todo el mundo cree que alguien de su casa puede llegar a morir, lo primero es llegar a los pies de Dios, ya sea para pedirle que por favor proteja a su familia, ya sea porque están tan mal emocionalmente que la única alternativa que ven segura es el Señor. Cosas importantísimas las que acaba de mencionar Marta, la parte laboral. Nos ha tocado comenzar a replantearnos nuestra vida laboral, comenzar a utilizar las redes con propósitos laborales. La comunicación ha mejorado mucho más. Los temas que se están manejando entre los grupos de Zoom o las otras redes sociales, por lo general son de crecimiento. Estamos buscando sobrevivir a todas las circunstancias actuales. La alimentación sí o sí ha mejorado para todo mundo. ¿Por qué? Porque todo mundo sabe que si algo tiene que proteger en este momento es el sistema inmunológico. Todo el mundo en todos los países saben que en este momento, si no quiero aplicarme esa vacuna, pues me tengo que comenzar a adherir a un nuevo plan de estilo de vida saludable. Entonces, es importante todas las cosas que nos ha tocado replantearnos en un momento de caos. Y esto vamos a hablar solamente de la pandemia, pero si nosotros, cada uno de nosotros tuviera que contar algún proceso de vida y qué aprendió en ese desierto, créanme, seguramente que dirán, yo aprendí 10, 15, 20 cosas de este proceso y fueron enseñanzas de vida que hoy puedo transmitir a otras personas, porque ahí en los procesos es donde nosotros somos transformados, donde somos pulidos. Cuando nosotros entramos al horno es cuando verdaderamente se va a quitar de nosotros todas esas suciezas. Entonces vemos de que es positivo lo que hemos vivido dentro de la pandemia. Entonces, ¿cómo construyo yo de aquí en adelante una mentalidad de progreso? Voy a enumerarlo por letras. Entonces, A, importante, y ojalá y tomen nota. Para tener una mentalidad de progreso en una situación difícil, acudir a Dios. ¿Por qué? Porque Él abre puertas sobrenaturales. Dios tiene la última palabra. La palabra en Mateo 6 dice que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, todo lo demás, absolutamente todo, vendrá por añadidura. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer para tener una mentalidad de progreso en una situación difícil es acudir a Dios. Él hace cosas sobrenaturales. B, buscar estrategias de progreso. En medio de las circunstancias difíciles que yo he vivido a lo largo de mi vida, yo he visto herramientas que me han servido. También he visto herramientas que no me han servido. Utilizar esas herramientas para otra vez volver a crear nuevas experiencias. No puedo pasármela como un sobreviviente de mi pasado. Si alguna vez logré algo muy grande, logré una profesión, logré comprar un carro, logré comprar una casa, viví un proceso y lo superé, el resto de mi vida no tengo que vivir como esa persona que logró ese objetivo, sino que tengo que otra vez replantearme, volver a comenzar y lograr nuevas metas. C, compromiso. Recuerden que nosotros estamos comprometidos con nosotros mismos. Tenemos que controlar los pensamientos de derrota. Eso es un entrenamiento. ¿Cómo se controlan esos pensamientos de derrota?
Nosotros no podemos ser bruscos para sacar nuestros pensamientos de la cabeza. Nuestros pensamientos llegan inocentemente a nosotros muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar el foco, pensar en otra cosa, hacer otra actividad. Cuando vemos que nos estamos metiendo esos pensamientos y que cada vez nos vamos profundizando más en ellos y que esos pensamientos en realidad no me van a llevar a ningún lado, sino que me van a enfermar, sino que esos pensamientos me van a hacer sentir peor y no me van a ayudar para progresar. Entonces yo evado esos pensamientos, pero lo evado de una manera sutil. La información entra al cerebro por los órganos de los sentidos y por los órganos de los sentidos sale. Comienzo a hacer mis terapias respiratorias, comienzo a ver un programa de algo interesante que me pueda captar mi atención. Si quiero, puedo colocarme, me pongo a hacer ejercicio. O sea, hay muchas actividades que nosotros podemos utilizar para desenfocar esos pensamientos de frustración. Las circunstancias, saber que anteriormente yo también he vivido circunstancias aterradoras. ¿Por qué lo digo? A nosotros nos puede parecer que ahora esto es lo más caótico que hemos vivido, pero eso no es cierto. ¿Saben por qué? Porque incluso cuando nosotros fuimos el primer día a la escuela, eso para nosotros significó un caos, porque nosotros no estábamos preparados para aprender, no queríamos aprender, queríamos seguir en casa con mamá y papá, y eso para un niño es aterrador. Entonces, si vemos que a lo largo de nuestra vida nosotros hemos vivido muchísimas circunstancias aterradoras, entonces, pero estas no pueden ser peores ahora. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que no podemos ser conformistas, no podemos ser retraídos en este proceso. Nosotros tenemos que seguir avanzando independientemente de las circunstancias que estamos viviendo, porque si estas son peores, aquellas también lo fueron. Y sobreviví. Siempre he salido adelante, siempre me he levantado, siempre logré mis objetivos, nunca estuve solo. Y si no estuve solo en el pasado, cuando Dios también me ayudó a alcanzar algunos objetivos, sigo creyendo en el mismo Dios. Amo al mismo Dios, he crecido en el mismo Dios. Entonces, con más posibilidades lo voy a lograr ahora. Y desarrollar, decidir actuar en función de las metas. Independientemente de lo que estemos viviendo, cualquiera que sea la circunstancia, por muy negativa que sea, yo debo seguir actuando en función de lograr esos objetivos que me he propuesto, ya sean objetivos espirituales, ya sean los objetivos emocionales, si quiero lograr objetivos familiares, si me he propuesto objetivos en mi salud física, si me he propuesto algunas metas materiales, yo puedo seguir trabajando en función de esas metas. Entonces es importante tener en cuenta esta mentalidad de progreso para lograr esos objetivos aún cuando me encuentro en el caos. Y lo positivo del proceso. Todo proceso finalmente tiene cosas muy, muy positivas para mí. Entonces, por lo menos yo, este ha sido mi diseño de aprendizaje. Me ha tocado replantear las cosas que he vivido y saber qué de lo que he vivido me sirve y qué no. Tengo ahora una experiencia espiritual íntima, porque en aquellas circunstancias me vi obligada a entrenar mi vida espiritual, porque eso también lo entrenamos. La oración la vamos entrenando. En las circunstancias difíciles nos acercamos mucho más a Dios y créanme que nos vamos entrenando. El amor propio. Desarrollé el amor propio. Aprendí a valorarme como ser humano. Aprendí a amar cosas de mí que no amaba. Amar mi salud. Aprendí a amar mi manera de pensar. Aprendí a amar el cambio de mis palabras. Aprendí a programar sin forzar nada. Después de que he vivido mis procesos de vida, he aprendido a programar objetivos, a programar metas sin forzar nada. Soltando, dejando todo en manos de Dios. Lo que yo tengo que cambiar de mí lo pongo en mi parte y lo que no, pues que lo haga Él.
he tenido que renovar lazos familiares. En los procesos de dificultad, uno de mis mejores encuentros ha sido con mi familia. He tenido que escoger mejores circunstancias, porque las circunstancias sí las definimos nosotros mismos, porque usted es el que decide si quiere adecuarse a esa circunstancia que está viviendo o quiere acabarse o destruirse en esas circunstancias. Somos nosotros los que definimos las circunstancias. Aprendí a no ofenderme con las cosas que suceden alrededor o con lo que hacen otras personas, porque aprendí algo muy valioso, y es que las personas que están a mi alrededor son personas que también me están enseñando. Aprendí de cada persona que pasó en mis circunstancias o en mis procesos. Aprendí a decidir objetivamente. No, ya dejé de tomar las decisiones que antes tomaba. Ahora organizo mis metas, organizo mis proyectos y decido de una forma adecuada. Y lo más importante de los procesos es que aprendí a obedecer a Dios. Porque si yo quería que mis oraciones fueran escuchadas, yo tenía que aprender a obedecer a Dios. Entonces, de esta manera, nos queda claro que todos los procesos de aprendizaje tienen herramientas muy valiosas que vamos a descubrir en medio de él. Eliana, ¿tienes una participación? ¿Tienes la mano levantada? Hola, hermana, sí. Frente a lo que usted decía ahorita, pues sí, también lo había escuchado de anteriormente de otra hermana, de cómo cada uno de forma individual hemos tenido que vivir ciertas circunstancias, pues procesos que de una u otra forma para cada uno ha sido doloroso, ¿cierto? Sin embargo, siempre nos hemos sobrepuesto a los mismos, pues de hecho estamos acá hoy presentes. No obstante, hay un miedo generalizado, es que en esta ocasión es algo colectivo, es un miedo a nivel mundial. ¿Cómo se hace? Cuando sí, si bien es cierto, yo digo, bueno, recuerdo, pienso y digo, alguna vez, en algún momento de mi vida, pasé cierta circunstancia y me repuse. Dios me dio la fuerza, Dios siempre ha estado aquí conmigo. Aclaro, yo no desconfío del propósito de Dios en mi vida. Confío en Él bajo cualquier circunstancia y de hecho le pido a Dios más confianza. Y también creo que este tipo de situaciones nos ayudan a confiar más en Dios. Pero ¿cómo hacemos cuando el miedo es generalizado, cuando el miedo es colectivo, como pasa en estos momentos? O sea, porque voy a poner pues un ejemplo, porque a veces uno cómo hace cuando a veces son las personas externas, pues yo también lo vivo, pero a veces también están las personas externas manifestándote ese miedo. ¿Y cómo hace uno para que no termine contagiándote de eso? Eliana, aquí está la doctora Patricia y ella ha levantado la mano. Patricia, no sé si es que quieres contestar la pregunta o prefieres que la conteste yo. Bueno, hola, ¿cómo están todos? Una feliz semana ya acá en Venezuela, ya está de noche. Muy feliz y muy alegre de verte. Te escribí en el privado, de verdad que me siento muy feliz de verte aquí y de escucharte hablar así. Bueno, uno tiene la posibilidad de vivir la vida a través de dos realidades. Una es la realidad individual y otra es la realidad colectiva. Si yo veo cuál es mi realidad individual, voy a poder impregnar a los que me rodean de esa realidad mía. Pero si mi realidad no está definida, es muy probable que el medio influya en mí y que el caos se apodere de mí. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Ahí está muy bien planteado y debe estar muy claro cuál es mi pensamiento, cuál es el concepto que tengo de mí, dónde están basadas mis creencias. De alguna manera también está la autoestima, cómo es que yo estoy viviendo, si yo estoy leyendo el periódico, estoy leyendo redes sociales, estoy viendo Caracol, RCN o estoy con mi mirada puesta en las cosas de arriba,
en la palabra de Dios, qué es lo que yo estoy leyendo, espíritu de profecía, estoy leyendo que es el tiempo del fin, que nos estamos preparando para un gran evento, que en lo que hemos creído es tan real, que se cumple cada ápice, cada palabra de la que está allí y me reconforta, que hay muchas muertes y hay muchas muertes, es un plan de Dios. No es que la gente se muera, pero sí que le pongamos la mirada en el cielo. Esta mañana en el programa de Zoom de oración de las 4:30 de la mañana, nos contaban un testimonio muy bonito en un pueblito de la costa que se habían muerto 6 personas en un día. Y unos jóvenes que no eran de la iglesia convocaron a los al cura del pueblo, a los pastores de todas las iglesias, hicieron un evento público de oración, de clamor, de súplica, donde incluso elevaron globos blancos como un acto simbólico de esto, y cesaron de alguna manera las muertes. Dios contesta, o sea, yo puedo vivir esta realidad, pero yo puedo vivirla desde mi realidad individual. Ese era mi aporte, querida Shirley. Muchas gracias, Patricia. De todas maneras, es importante entender de que es normal de que el miedo nos haga reaccionar. Y hay 4 formas de nosotros reaccionar ante el miedo. Sin embargo, nosotros somos los que decidimos enfocar el miedo, porque a la final nos vamos a dar cuenta de que en nosotros está decidir si nosotros somos un medio de ayuda para esas personas que también están en un proceso de caos y de pánico, o si yo me dejo llevar por la corriente y me uno a su miedo y a su pánico. Entonces, yo creo que nosotros tenemos algo muy valioso y es el conocimiento de las escrituras. Eso es valioso, el conocimiento de la verdad. Y nosotros no sabemos cualquier verdad, sino una verdad absoluta. Nosotros no podemos dudar en ningún momento de lo que ya está dicho en las profecías. Lo tenemos claro. Entonces, saber que yo puedo ser una parte activa de este problema para ayudar y beneficiar a otras personas, para llevar a otras personas. Si ya yo sé en el tiempo en el que, según las escrituras, estamos, entonces es el momento de no dejarme paralizar por el miedo y más bien comenzar a predicar, comenzar a evangelizar, comenzar a llevar esas almas al redil, porque creo que esa debe ser la misión de nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros nos desenfocamos del miedo? Pensando en las escrituras, orando, tomando decisiones positivas, saliéndome de ese foco nervioso. Si me toca apagar la emisora, si me toca apagar todas las comunicaciones para enfocarme en lo que me tengo que enfocar, lo hago. ¿Por qué? Porque es cierto que en este momento todas las noticias, cuando yo enciendo cualquier aparato en mi casa, lo primero que voy a escuchar son cosas malas. Y si viene una visita y esa visita me viene a contar que hay no sé cuántas muertes por día, entonces es el momento oportuno para llevar a esa persona a los pies de Cristo. Entonces yo decido cómo manejo los miedos, porque eso los podemos manejar nosotros mismos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Jason. Doctora, cuando usted comenta lo de y lo que comentaba la doctora Patricia, tiene mucho que ver con el día a día de nosotros. Eso tiene que ver, por ejemplo, en cortar los medios y las líneas donde vienen tantas malas noticias que me pueden afectar. Eso es siempre y cuando me afecte, ¿no? Eso se le puede. Porque de Pastor, pronto a mí... pero Sí, de pronto. Yo te quiero decir, o sea, en este momento de caos, lo ideal es que todo lo que me rodee sea lo mejor. Y si yo voy a encender la radio, bueno, puede que escuche las noticias una vez al día, pero si la voy a encender 3 veces y las 3 veces voy a escuchar lo mismo, yo creo que no tiene sentido, porque eso también le está dando una información a mi cerebro, eso le está dando una información negativa a mis emociones, que en este momento a nosotros no nos conviene como pueblo de Dios. Mire qué dice la palabra, pastor, que nosotros nos tenemos que rodear de qué, que nosotros tenemos que pensar que todo lo bueno, todo lo
puro, lo que es honesto, en eso pensar, lo dice la palabra. O sea, el mismo Señor a través de las Escrituras nos recomienda a nosotros que nos rodeemos de cosas positivas, de circunstancias buenas. Entonces, eso es algo que está incluso en la palabra. Así es, así es. No, yo lo decía era por la información. Ya la conocemos, pastor. Sí. Es más, nosotros sabemos algo más, lo que viene. O sea, nosotros estamos mucho más adelantados, porque Claro. ya nosotros sabemos lo que viene. O sea Así que es, así es. no tenemos excusa. ¿Alguien más desea hacer una intervención? Brisa Hernández. Hola, buenas tardes. Hola, Brisa. Pues está súper bien el tema. La verdad es que a veces asumimos como seres humanos que nuestro día a día está enfocado a metas y objetivos. Sin embargo, qué difícil es cuando nos piden redactar o escribir esas metas o objetivos en nuestras vidas. A veces vivimos el día a día sin pensarlo mecánicamente como una rutina de lo que tenemos que hacer y ya está, a veces está preestablecido, tienes que ir a la escuela, terminar esto, un ciclo de vida preestablecido. Pero cuando eso se llega a romper, que ha sido el caso de este año, qué difícil es entonces reactivar y, como decía usted lo que puso en una de las filminas, enfocar en lo que podemos cambiar. Entonces, si ahorita a mí me preguntan, escríbeme 3 responsabilidades de tu vida y de las cuales una tenga una orientación espiritual, y a cada una de estas responsabilidades le tienes que poner una meta u objetivo, creo que la mayoría pensaríamos mucho tiempo qué vamos a escribir. Sí, tienes la razón, Bricia. Tenemos la tendencia a ser desorganizados. Ahorita cuando yo hablaba en las diapositivas decía de que las metas hay que organizarlas de acuerdo a trabajarlas en mí. Les decía que hay metas espirituales, emocionales, físicas, materiales, pero que hay que trabajarlas en orden de prioridad. Y también les explicaba de que hay que organizarlas a corto, mediano y largo plazo. Pero tienes toda la razón. Si nos las ponen a escribir, siempre nos va a costar un poquito. Siempre vamos a tener esa dificultad. Por eso, esto es un entrenamiento. Y vale la pena de que ahora que hemos hablado de todas estas cosas, replanteemos, reprogramemos y reorganicemos otra vez esas metas. Y ojalá lo podamos hacer así, en ese orden de prioridad. Que seamos objetivos a la hora de hacer todas estas metas y saber claramente que todas estas estrategias que tuve la oportunidad de plasmar en las diapositivas son estrategias reales, son estrategias para el pueblo de Dios y que Él está dispuesto a ayudarnos a todos en este proceso. Familia Ávila. Sí, ese soy yo. Hola. Hola, bueno, les cuento. Pues yo creo que de pronto me es como una perspectiva de si yo tengo problemas o no tengo problemas en mi cabeza, ¿cierto? Porque, pues, yo, por ejemplo, toda la gente dice, no, es que la pandemia nos cambió, la pandemia nos dañó, la pandemia no sé qué. Y yo digo, para mí la pandemia no me hizo nada, para mí la pandemia no me afectó en nada. ¿Por qué? Porque yo con mi esposa seguí siendo lo mismo, es más, nos casamos. Estamos viendo juntos y nos casamos. Disfruté más de esto, de estar en la casa. O sea, antes yo dije, uy, qué chévere, porque más tiempo para estar en la casa, más tiempo para poder estar acostado, más tiempo para poder relajarme. Cuando salgo a la calle, pues a veces hasta me olvido llevar el tapabocas. Entonces la gente, hey, el tapabocas. Y yo, sí, ahorita me lo pongo. Porque, o sea, yo no sé, o sea, yo pienso que cuando yo escucho noticias, se murieron 17,000 personas. Yo digo, sí, es duro, es doloroso, se murieron. Pero los muertos nada saben, ya están muertos, ¿sí? Los que quedan somos los vivos. Y si nosotros estamos fundamentados, de pronto, yo siempre digo, yo estoy fundamentado en que Dios va a venir
En algún momento los que murieron en Cristo pues van a resucitar, ¿cierto? Los que no, pues lástima. Y eso a mucha gente le disgusta, porque por ejemplo mi abuelita, por ejemplo, esta semana se enfermó. No, su abuelita se va a morir, llamó a mi mamá llorando y yo, mami, pues si se muere, pues se muere, ¿cuál es el problema? Se entierra, hay que llorar, pero no gastes las lágrimas ahorita porque no va a tener como llorarla más adelante, ¿sí? Y yo soy como muy, ¿cómo se podría decir? Como muy despegado, como muy tranquilo con ese tema de la muerte, de que se mueren, de que no se mueren, de que están agonizando. Entonces la gente dice, oye, pero usted ¿por qué es tan frío? ¿Por qué es así? Entonces muchas veces por a mí me gusta hablar con las personas porque dicen que yo soy muy frío, que yo soy una persona que no, como que no siente. Yo sí siento, pero yo siempre digo, bueno, en lo que debe estar colocado el pensamiento de nosotros o de las personas que quieren ir al reino de los cielos es que allá no va a haber muerte, allá vamos a vivir sabroso. Y el tema que en la tierra, pues lo que suframos, pues bien sufrido se hará. Dios sufrió, Jesús sufrió mucho más por nosotros cuando vino a la tierra, ¿no? Entonces, esa es como la forma de pensar. Entonces, yo creo que como psicóloga, como una persona, pues, que tiene conocimiento de las diferentes formas de pensamiento, pues me dé como una opinión de que si estoy errado o bueno, o estoy desatinado, en qué me falta, pues, como tener un poquitico como de atornillamiento en las partes, pues para poder tener como más fundamentos, o no sé, como para tener más afinidad pues con las formas de pensar de las personas, o está bien, no sé. Mira, lo primero es que nosotros tomamos decisiones basadas en nuestras propias experiencias, lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, nuestras creencias, todo lo que hemos aprendido. Entonces, si tú estás tomando decisiones o estás viendo o ves, esa es tu perspectiva de la situación en este momento, probablemente es porque así te educaste, así aprendiste a ver las cosas. Hay personas que dicen, lo que pasa es que la pandemia me está cambiando. No, 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 no. La pandemia no está cambiando a nadie. Es una situación que estamos viviendo que nos hace sacar lo que ya estaba dentro de nosotros. Yo no sé si ustedes ven cuando nosotros licuamos una fruta. ¿Qué va a salir de la fruta? La fruta. Si licuas un mango, saldrá un mango. Si exprimes una naranja, saldrá jugo de naranja. Las situaciones que te exprimen, las situaciones que te licúan, van a sacar lo que verdaderamente tú eres. Entonces, pero hay que entender que muchas veces nosotros también podemos evadir la realidad. Y eso hay que estudiarlo. Pero ya eso ya es asistiendo a una cita con el psicólogo y que el psicólogo vea verdaderamente tu perspectiva, si va en función con lo que estás viviendo en este momento. Porque cualquiera de las dos situaciones puede estar pasando. Antes de hacer la oración, quiero invitarlos que los domingos, a partir de mañana a la 1 de la tarde, hora Colombia, 8 de la noche, hora España, estamos llevando un programa que se llama Hogares Transformados, donde está participando la hermana Patricia Gómez y esta servidora. Y estamos en verdad trabajando todos estos problemas familiares. Y hace dos domingos iniciamos el entrenamiento en cómo manejar nuestros pensamientos, cómo redireccionar nuestras emociones. Entonces, los invito a todos los que quieran participar. Estaremos colocando en el Zoom de oración, estaremos colocando el link para que los que quieran unirse, pues lo hagan y de verdad participen, porque es un entrenamiento hermoso que de verdad se escuchan muchos testimonios. Entonces los invito. Vamos a inclinar nuestros rostros y oramos. Padre Celestial, gracias, Señor, porque tienes el conocimiento, Señor, de todas las cosas. Porque ese conocimiento, Señor, lo has abierto, Señor, en tu libro para cada uno de nosotros. Y estás plasmando, Señor, en nuestros corazones, Señor, tus promesas. Gracias porque tú nos estás transformando y nos estás ayudando, Señor, aún, Señor, cuando nosotros no lo vemos. Tú estás haciendo cosas grandes y significativas, Señor. No solo en nuestras vidas, Señor, sino en las vidas de nuestros familiares. Queremos pedirte, Señor, de manera especial, que
quite, Señor, de nuestros corazones la ansiedad. Ayúdanos, Señor, a depositar toda ansiedad, todo temor y todo miedo, Señor, en tu altar. Así como podemos llevar a tu altar, Señor, todas nuestras metas y proyectos, también queremos poner en tu altar, Señor, todos nuestros temores, para que seas tú, Señor, ayudándonos a superarlos, Señor, para que seas tú dándonos esa paz sobrenatural que solamente tú sabes dar. Ponemos esta semana que comienza, Señor, y todos nuestros objetivos de ella, Señor. Te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a afianzar pensamientos positivos, palabras buenas, Señor, y que todo lo que nosotros querramos hacer, Señor, sea bajo tu voluntad. Nos cubrimos, Señor, ahora bajo tu abrigo, Señor, bajo la unción, Señor, de tu Espíritu Santo. Guárdanos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén.